Buenos días, Honduras. Qué gusto y qué alegría el día de hoy poder ingresar hasta la intimidad de su hogar a través de este espacio, de este medio de comunicación. Le invitamos a que pueda unirse con nosotros en esta oración, como todos los días lo hacemos, para encomendarnos a Dios y ponernos siempre en la presencia de su Hijo Jesús. Le invito a que pueda cerrar sus ojos en este instante y acompañarnos para que podamos en este momento dirigirnos a ti, Señor Jesús, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy queremos, Señor, hacer nuestra tu humildad y tu sencillez. Siendo el más grande entre todos los seres humanos, decidiste, Señor, venir de la manera más humilde para demostrarnos que todo aquel que se enaltece será humillado y todo aquel que se humilla será enaltecido. Gracias, Señor Jesús, por amarnos. Gracias, Señor Jesús, por cuidarnos, por enseñarnos que tenemos que amar a nuestro prójimo, por enseñarnos, Señor Jesús, de que no importan los pecados de los demás, si yo primero no miro los míos. Queremos ponernos en tus manos, Señor Jesús, porque hoy quizás la persona que nos está viendo y escuchando está pasando un momento difícil en su vida. Quizás se siente, Señor, como ese Pedro que caminó sobre las aguas por unos instantes, pero comenzó a dudar de ti, de tu poder, de tu amor. Hoy quizás, Señor, muchos estemos como ese Pedro, hundiéndonos poco a poco, Señor, en un vaso con agua. Quizás estamos pasando, Señor, una tormenta, una tempestad de manera personal, espiritual o quizás laboral. Por eso, Señor, hoy queremos confiar más en ti, Señor Jesús. Confiar más en tu misericordia y en tu amor. Hoy queremos pedirte, Señor Jesús, de que envíes tu Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos dé, Señor, la paz que necesitamos. Hoy, Maestro, queremos ser como esos discípulos que arrepentidos, Señor, comenzaron a predicar tu evangelio después de tu ida al cielo. Hoy queremos ser como esos discípulos, Señor, de que reconocen la grandeza hecha en tu persona a través del Padre. Perdona nuestros pecados, Señor Jesús, y llévanos siempre de la mano hacia Dios, porque solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por ti. Amén y amén. Buenos días, compañeros. Buenos días, Honduras. Gracias por acompañarnos este inicio de semana. Gracias por dejarnos entrar hasta la comodidad de sus hogares. Le invitamos que se quede con nosotros estas 2 horas 15 minutos de mucha información y temas principales del momento. Así que a través de las plataformas digitales estamos disponibles en Facebook Live, como BTV Somos Todos Honduras, y a través de la 92.5 FM, tanto en la zona central como en la zona norte del país. Importante información la que se desprende esta mañana. Hay fuertes operativos o allanamientos en el sector de la capital, exactamente en la colonia Bellavista. Ya vamos a tener todos los detalles con nuestro compañero Walter Pérez. ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal su fin de semana? Muy bien, gracias a Dios. Pues yo bien, bastante agitado, la verdad, por la Me imagino que sí. Sí, pero contento, feliz. Y le decía, van a permitir, por favor, Ale, Efer, doña Julia Rolanda. Y le digo, ¿por qué? ¿Rolanda? ¿O qué? No, me dice Rolanda. Le digo, ¿qué pasó con ese nombre? Doña Julia Rolanda Zapata, que nos está viendo en el Chimbo, en el sector del Chimbo. Me dice, es que mi papá Jorgito andaba bolo, me dice, cuando fue. Entonces, pero a doña Julia Rolanda, muchas gracias por vernos todas las mañanas. Miren, nos dijo, y con este, ¿sabes qué pasa? Ya le explicamos, que estuvimos platicando, fue en la jornada de salud de la Iglesia Comunidad en Gracia con Fundación BTV Mano Amiga. Y compartimos con muchísima gente, doña Julia entre otros, e igual Ale, Sergio Zúñiga, que me dijo había trabajado por espacio de 10 años cuando era Vica BTV. Y ahí le mandó muchos saludos a varios compañeros que tienen el tiempo, don Julio, por ejemplo, Angelito, Luis Durón. Ajá, Luisito Durón. Luisito Durón también se me lamentó, toda esa gente. Entonces, yo creo que cuando uno se encuentra personas así y ligadas con nosotros y el sentimiento con nosotros como empresa, que nos ven siempre, no podemos decirles más que muchas gracias. Y ahí era en el taller Hernández, que es especialista, nos dijeron, en aire acondicionado, en radiadores y en escape, en la colonia Monseñor Fiallos de Comayagüela. Me dice, ¿usted le va a olvidar el saludo? No, por supuesto que no se me olvida. No, y fue el sábado, en horas del mediodía. Yo creo que, insisto, miren, cuando uno se encuentra en la calle a personas que uno ve el afecto y el cariño que le tienen a la empresa como tal, a las y los compañeros,
pues yo me siento contento, yo me siento de veras muy, muy feliz cuando ando en esos lugares. Ha valido la pena las madrugadas y los sacrificios. Indiscutiblemente. De fondo eso es, ha valido la pena. Sí, ha valido la verdad pena. que sí. Bueno, hoy en el diálogo vamos a tratar un tema muy interesante. Hace unos días atrás, lastimosamente, se reportaba el asesinato aquí en la capital de 3 jóvenes, entre ellas incluida una menor de 14 años, y la mayor tenía apenas 17. Para que ustedes vean. Vamos a tratar esta temática de la violencia en el país y específicamente orientada lastimosamente a la mujer, que últimamente, en las últimas décadas, pues se reportan grandes cantidades de casos de mujeres asesinadas y en su mayoría apenas un aproximado del 61% de estos casos todavía no tienen una resolución judicial. Estarán con nosotros la licenciada Cristina Alvarado, representante de Visitación Padilla, y también la licenciada Berta Oliva, quien es la coordinadora del COFADE. Así que estaremos con ellas platicando en el diálogo para tratar esta temática, pues, y ver las opciones que tienen las autoridades gubernamentales y nosotros como sociedad también ante esta problemática. Bueno, el Conservatorio de la Violencia en semanas anteriores ha dado a conocer, ¿verdad? Y es lamentable dar este tipo de información porque cada 24 horas se está perdiendo la vida de una mujer a nivel nacional, ¿verdad? Imagina que ahorita van 209. 209. En lo que va del año. En lo que va del año. Realmente son datos preocupantes. Lamentable. Por cierto, hoy continúa la jornada de vacunación en cuanto a menores de 12 años y más, con Pfizer, y también mujeres en estado de gestación. Para los menores, lo único que tienen que hacer es llevar su acta de nacimiento y, por supuesto, ir acompañado, ¿verdad?, con un adulto, ya sea su padre o algún familiar, para poder ser inmunizado. Ahí tenemos precisamente en pantalla donde van a estar los centros de acopio, los centros de vacunación en el Distrito Central para este día, lunes 27 de septiembre, para mujeres embarazadas, para mujeres, niños o jóvenes de 12 años o más, y los jóvenes de 18 años o más. Así que pueden acudir a estos centros a nivel nacional y específicamente aquí en la capital a inmunizarse porque es importante. Ale y Efer, miren, los padres de familia deben de aprovechar. Sí. Deben de aprovechar. Estamos hablando, y conscientes, porque no se puede retornar a clases presenciales. Bueno, ok, pero ya para el otro año sí. Correcto. Y que estén ya los niños, las niñas vacunados. Entonces, esto facilita. Y la vacuna solo es protección por si da COVID, tener más defensas. Sí, correcto. E incluso Pfizer este fin de semana emitió un comunicado donde dio a conocer de que a partir del 2022, si se continúa con las jornadas de vacunación a nivel mundial de la manera en que se está haciendo, podríamos regresar a la normalidad. Bueno, sí, es correcto. Bueno, y eso es lo que se busca, ¿verdad? Y eso es lo que queremos todos. Todos. Sí, no, queremos todos. ¿Quién no quiere? Aceleremos el proceso de vacunación. Le invitamos a que asista, ¿verdad?, a los centros de vacunación, a inmunizarse. Las mujeres embarazadas, es lamentable, el fin de semana se reportaron más de 3 decesos de mujeres en estado de gestación. Así que es importante, háblelo con su ginecólogo, ya expertos en temas de salud lo han dado a conocer, que no corre ningún peligro una mujer en estado de gestación, ni mucho menos su producto, en todo caso, que es el bebé, ¿verdad? Y los menores de edad que ya necesitan también ser inmunizados. Nos vamos a ir con información esta mañana, contactos en vivo, Tegucigalpa y San Pedro Sula ya están listos. En efecto, Ale, estamos ya en contacto con nuestros compañeros en las unidades móviles aquí en la capital de la República. Walter Pérez, Denis Velázquez, operativos muy temprano la mañana de hoy. Walter, muy buenos días con ustedes, adelante. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Buenos días, televidentes. A esta hora de la mañana les muestro lo que acontece en el sector de la colonia Bellavista, hasta donde han llegado las autoridades de la Policía Militar. Se realizan fuertes allanamientos en este sector, ya se encuentran realizando las respectivas pesquisas en lo interno de esta vivienda. Como pueden apreciar en estos momentos, imágenes totalmente en directo que nos proporciona nuestro compañero Denis Velázquez. El objetivo aquí, licenciado y televidentes, es buscar armas, drogas y personas ligadas a la venta y distribución de drogas, así también como el tema de la extorsión. Es lo que acontece estos madrugones que encabeza la Policía Militar en este sector de la colonia Bellavista. Hasta este momento las autoridades continúan realizando el respectivo trabajo interno de esta vivienda. Nosotros estamos al pendiente de los resultados que se puedan desprender de estos operativos en este lugar, en la colonia Bellavista. Están, como les recalcamos, localizando armas, droga y también
detenciones de personas ligadas a ilícitos con el tema de la venta y distribución de droga. Es lo que les podemos informar, compañeros, a esta hora de la mañana de lo que acontece en estos fuertes operativos que realiza la Policía Militar del Orden Público. Si no hay consultas, retornamos con ustedes. Estamos al pendiente de lo que pueda surgir en estos operativos. Y cuidado con esos perros, Walter. Cuidado, y Denis también. Muchas gracias. En efecto, estamos pendientes aquí. Vamos ahora a San Pedro Sula, Samuelito Cuello, que se reincorpora después de cobertura noticiosa desde Nueva York. Está listo, Samuel, y gracias a Kenia Chinchilla, realmente el equipo de San Pedro, una vez más lamentando la muerte de nuestro queridísimo, recordado siempre, licenciado Óscar Hananía. Estos jóvenes en San Pedro Sula, sin ninguna duda, tienen no solo un buen presente, sino que un gran futuro como periodistas. Kenia y Samuelito. Buenos días, adelante con ustedes, Samuel. Buenos días. Así es, muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Y así como lo está diciendo usted, siempre en nuestros corazones el licenciado Óscar Rafael Hananía, que sinceramente ha marcado en nuestra vida profesional junto a la compañera Kenia Chinchilla, ha marcado nuestras vidas, ha marcado también pues nuestra manera de ser como profesionales y también como personas. Esta mañana escuchemos a lo que nos puede decir el licenciado Jesús Morán. Él es el secretario general de la Asociación de Funerarias aquí en Honduras. Bueno, licenciado, lamentablemente alarmante las cifras, porque no solamente vamos a decir que septiembre va a terminar como el mes más mortal una vez más de muertes por COVID-19, sino también que ahora ya hay una nueva característica, que son los fallecidos de menores de edad. Usted nos brinda un poco más de información. Muy buenos días. Buenos días, Samuel. Buenos días al teleauditorio de BTV. Efectivamente, este mes está apuntando a ser igual o un poco peor que el mes de agosto, que fue el peor mes de la pandemia. Nosotros ya contabilizamos hasta el día 23 de septiembre 1.270 fallecimientos. Pero lo que nos preocupa sustancialmente es que dentro de esas estadísticas de fallecidos van 25 embarazadas y desgraciadamente van 21 niños. Nos preocupa mucho porque estamos perdiendo infantes, ¿de acuerdo? Y estos infantes van desde los 2 meses hasta los 14 años. ¿Y cómo se contagian? Obviamente creo que los contagian sus papás, que son los que salen a la calle. Y si son más grandecitos los niños, pues salen a jugar a su vecindario sin las medidas de bioseguridad y así se contagian. Tengo un caso de tierra adentro de un bebé como de 8 o 9 meses que el abuelo lo cuidaba, pero el abuelo salía a platicar con los vecinos, se contagia y el abuelo contagia al bebé. Y eso, si nosotros no tomamos conciencia de los cuidados de bioseguridad que tenemos que tener para mantenernos alejados de la pandemia, vamos a seguir pagando muertos. El gobierno acaba de decretar la vacunación de niños mayores de 12 años, eso es bueno, pero ¿qué pasa con los menores de 12 años? Si no los cuidamos, van a seguir exponiéndose a este letal virus y van a seguir falleciendo. Algo que me preocupa, Samuel, y me preocupa muchísimo, es la indiferencia ante la muerte que está teniendo la ciudadanía. Mire, yo lo repito y reitero, creo que nosotros los funerarios tenemos que tener alguna frialdad porque ya nos acostumbramos a ver muertes todos los días, pero la ciudadanía no. ¿Qué será necesario? ¿Perder un familiar? Hasta que no perdamos un familiar no vamos a entender la gravedad de la situación. Mire, yo ya perdí familiares, ya perdí colaboradores. Yo creo que son pocas familias las que todavía no han perdido un familiar cercano a causa de esta pandemia y aún así no entendemos. Seguimos saliendo como que nada pasara y estamos contagiando a nuestros hijos y a nuestros niños, que son la generación de relevo que va a seguir en esta sociedad. Yo hago un llamado a la reflexión a la ciudadanía para que sigamos guardando las medidas de bioseguridad. Creo que en nuestras manos está controlar esta pandemia. Muchas gracias, el licenciado Jesús Morán, brindándonos los detalles del COVID-19. Ellos tienen algunas diferencias también con las cifras que está arrojando a nivel de gobierno, pero ellos son los que han estado de la primera línea y también brindando sus servicios a la ciudadanía con tantas muertes por COVID que se registran hasta la fecha. Con imágenes de mi compañero Darwin González, y si no hay consulta, si no hay duda, licenciado Jorge Zelaya, a esta hora de la mañana regresamos a los estudios principales. Muy buenos días. Buenos días, gracias Darwin, su invitado, Samuelito también, y bienvenido de nuevo a sus actividades ya aquí en el país. Vamos ahora con Alejandra Rivera, una vez más, portadas de Hola Honduras. Buenos días, Ale.
Buenos días nuevamente, licenciado Jorge Zelaya. Efectivamente, le damos a conocer Hola en Portada. La portada de Hola Honduras esta mañana con titulares principales del momento. El Congreso Nacional discutirá en sesión la creación de un fondo para los transportistas, para el transporte público, ante la problemática financiera que atraviesa gran parte del transporte público en el país. Además, conductor de un camión que atropelló a una ciclista, Mayra Elizabeth Andino Savillón, la Fiscalía presenta requerimiento fiscal en contra del conductor que atropelló a esta joven ciclista en Comayagua. Por otra parte, madre e hija fueron arrolladas por rastra, más accidentes de tránsito en el país. Mientras se conducían en motocicleta, madre e hija fueron arrolladas. Y bueno, lo que mencionábamos al inicio del programa, siguen los femicidios en el territorio nacional. Joven TikToker muerta fue hallada en San Pedro Sula. Usuarios de las redes sociales lograron presuntamente identificar a la joven encontrada ejecutada en el norte del país. Y también desaparece joven hondureña tras ser contratada como trabajadora en el norte del país. El padre de la joven hondureña desaparecida se presentó ante la DPI en el norte del país a interponer una denuncia contra el presunto responsable. Estos son los titulares más principales en esta mañana del lunes 27 de septiembre del 2021 en Hola en Portada. Nos vamos a una breve pausa comercial. Invito a que no nos cambie al regresar con más información aquí en Hola Honduras. Muy buenos días de nuevo, ya estamos comenzando la semana en el diálogo aquí en Hola Honduras, 6:45, 9 de la mañana todos los días. Usted tiene la posibilidad de encontrarnos a través de la televisión abierta en BTV, con nuestra señal también de satélite en las estaciones de radio 92.5 FM para la zona central y norte del país, y siempre en Facebook en BTV Somos Todos Honduras. Vamos a la temática que abordaremos en la mañana de hoy. Datos del Observatorio de la Violencia indican que 4.216, y escuchen muy bien por favor este dato, 4.216 mujeres murieron de manera violenta en el país entre el 2012 y el 2020. El problema de la agresión de género permanece desde hace décadas y se registra solo este año la muerte violenta de 209 mujeres. El alto índice de femicidios es uno de los principales desafíos que tiene el Estado y el gobierno. Este es un problema que debe verse con muchísimo cuidado y preocupación. También hay un alto índice de impunidad en los mismos y ese crimen contempla la violencia de género. Por ello, expertos indican que es fundamental que los responsables sean llevados ante la justicia. Estos lamentables hechos violentos dan una imagen llena de odio hacia la sociedad a nivel internacional. Y para conversar con nosotros sobre cuáles son las acciones que de manera directa pueden tomarse, nos acompañan vía Zoom la licenciada Cristina Alvarado, es la directora del movimiento Visitación Padilla, y la licenciada Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en el país. Es un gusto tenerlas, por supuesto, conversar ampliamente sobre esta temática que debería de preocupar a todo mundo, no solo al Estado, no solo al gobierno como tal, sino que la sociedad en términos generales. Licenciada Alvarado, muy buenos días y es un enorme placer tenerlas, por supuesto, la mañana de hoy aquí en el diálogo. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Zelaya. Es un gusto poder compartir con usted esta mañana y con Berta, y que hablemos sobre este problema estructural tremendo que sufrimos las mujeres y que al parecer los gobiernos de nuestro país han hecho caso omiso, o al menos no han priorizado estas violencias que se gestan día a día en la vida de las mujeres. Perfecto, gracias licenciada Alvarado. Saludamos a la licenciada Oliva. Bueno, estamos en la comunicación con la licenciada Berta Oliva, coordinadora de COFADE. Pero entrando en materia, estos problemas estructurales de los cuales usted nos habla en el comienzo, en la introducción, ¿cómo podrían resolverse? Son temas recurrentes que casi siempre cuando se tocan uno dice, bueno, ¿qué pasa con los gobiernos? Porque no solo hablamos de este gobierno, sino que todos los gobiernos pareciera que son indiferentes a esta problemática que viven gran cantidad de mujeres en el país, licenciada Alvarado.
Sí, Jorge, vea, es importante que planteemos que abordar las violencias contra las mujeres debe ser atravesado también por hablar sobre las desigualdades económicas, políticas, sociales, culturales que vivimos en la sociedad hondureña y que particularmente niega los derechos de las mujeres. Entonces las violencias se convierten en un instrumento para someter, dominar, controlar el cuerpo de las mujeres. Y ahí es donde nos enfrentamos a una hipocresía y doble moral de esta sociedad que en algún momento justifica, normaliza y naturaliza estas violencias, señalando que las responsables o las culpables de vivirlas somos las mujeres, sin darse cuenta que al final hombres y mujeres somos una construcción social, que nadie, absolutamente nadie, nace violento y tampoco nadie nace para aguantar la violencia, sino que ha sido un proceso que se ha desarrollado a nivel social fundamentado en el machismo. Y ese machismo que se traslada de generación en generación a través de las normas, de las costumbres, de las reglas, de los chistes, de todo tipo, entonces ahí nos vemos enfrentadas a esta situación y los gobiernos, lamentablemente, y particularmente este gobierno que estableció una estrategia de seguridad que no contempló esa atención a las violencias contra las mujeres y sobre todo la prevención. Porque aquí se requiere de dos cosas. Por un lado, la prevención para transformar esas relaciones entre hombres y mujeres, para educar de manera diferente a los niños y a las niñas, a las jóvenes, en principio reconociendo que son sujetos de derechos con dignidad, y luego el también poder constar con una institucionalidad que responde a las demandas de justicia de las mujeres. ¿Quiénes en su concepto son o serían los principales culpables de estos altos índices de violencia en contra de las féminas en términos generales? En términos generales hay una institucionalidad que a pesar del trabajo que viene desarrollando deja mucho que desear cuando estamos enfrentadas a un 96-98% de impunidad. Y a eso me refiero al sistema judicial. Por otro lado, ¿qué estamos haciendo en términos de sociedad en su conjunto y de cuáles son los valores que estamos transmitiendo a través de la educación formal, a través de la Secretaría de Educación, qué abordajes estamos haciendo para que también a nivel de la Secretaría de Salud podamos ir interviniendo y reconociendo la necesidad de trabajar la salud mental de la población, de colocar que hay otras maneras de resolver los conflictos y no a través de la violencia. Pero es que además, si usted ve cómo nos rodean en lo simbólico, cómo estamos siendo permeados por mensajes de violencia. Y es tremendo que incluso a nivel de lo que es este proceso electoral, que incluso los candidatos apelen a la violencia, apelen a esas figuras del machismo, al caudillo, que el que más grita, el que más agrede, ese es el verdadero líder. Entonces, por eso le decía que nos enfrentamos a una sociedad doble moral y que usted ve cómo tenemos introyectado en nuestra vida el resolver los conflictos por medio de la violencia. Y eso se gesta desde los hogares y se gesta en los espacios públicos y privados. No importa si este espacio es un espacio político, si es un espacio laboral, si es incluso en las mismas iglesias. Entonces creo que debemos sentarnos desde como sociedad, revisar de qué manera estamos educando, si estamos también utilizando la violencia para supuestamente educar y disciplinar a nuestros hijos e hijas. Y usted escucha mucho el discurso de por qué que ahora ya no se puede castigar a los hijos, porque es prohibido, porque los derechos humanos vinieron a dañar todo esto. No, creo que es bien importante reconocer que la disciplina es fundamental en la vida de los seres humanos, pero la disciplina es una cosa y el maltrato y el castigo es otra. Entonces, nosotras que venimos haciendo un trabajo de acompañamiento a víctimas y sobrevivientes de violencia, cuando hacemos ese recorrido de vida
con las mujeres, nos enfrentamos que sufrieron violencia desde que estaban en el hogar. Y ya sea desde el maltrato físico, si no lo vivieron ellas, lo observaron, cómo su padre agredía a su madre, e incluso muchas de ellas fueron víctimas de abuso sexual en su hogar. Ahora, en esto que apuntaba usted, y realmente no era un tema que probablemente lo iba a abordar en profundidad, pero sí me llama poderosamente la atención al andar en actividad política en este momento. Mire, más del 90%, y por eso más bien en vez de llamar coordinadores, a veces les dice directamente coordinadoras. Mire, la coordinadora de la colonia, sí, la coordinadora del barrio, la coordinadora del transporte. Es increíble la participación en forma directa de la mujer en la actividad política, pero ya en la toma de decisiones y en las posiciones relevantes aparecen los varones. Incluso en el Congreso hablamos, yo creo que sin ser exagerados, máximo un 10% en relación entonces a un 90% de varones. Aquí la pregunta, por lo que usted apuntaba, ¿qué es lo que falla entonces en ese sentido cuando sí se utiliza a la mujer, con todo respeto, pero quieren para que nos cocinen las concentraciones, para que esté jalando la gente que vaya a votar? Bueno, pero ya cuando hay la posibilidad de que puedan ocupar posiciones relevantes es completamente diferente. Absolutamente, Jorge, y esa es la instrumentalización que hacen de las mujeres, porque hay un ejercicio de liderazgo de las mujeres, pero precisamente instrumentalizado para preparar la base, para lo que usted dice, para llevar a las personas a las concentraciones, para cocinar, pero cuando las mujeres quieren avanzar desde el liderazgo político, empiezan los obstáculos. Empieza primero la meritocracia, que no se la imponen a los hombres, solo a las mujeres, que qué capacidades tiene, que qué recorrido. Y aquí tenemos que hablar también de las prácticas políticas caudillistas que se vienen desarrollando, y además de lo que usted recuerda, aquí parece que los partidos son feudos, donde se hereda la participación política. Entonces, por eso salieron los términos de dinosaurios y bebesaurios, porque entonces el fulano de tal ya se hizo una persona mayor, ¿verdad? Pero es líder dentro del partido y le va heredando su puesto, su cargo a la siguiente generación. Entonces ya estamos viendo apellidos que ya son famosos en términos de eso, de tener una trayectoria política, pero no necesariamente estos partidos se convierten en gestores de liderazgos desde la base que puedan ir creciendo. Son muy contados los casos, y no digamos para las mujeres. Por ahí tenemos, se supone que un porcentaje de la deuda política, creo que el 10%, para que los partidos lo inviertan en la formación política de las mujeres, y por supuesto no vemos mucho de eso. A las mujeres se les hace muy difícil incursionar en la política y ya tener un cargo de candidata a diputada si va ejerciendo ese liderazgo desde la base, porque también le piden cierto cantidad de dinero para poder apoyar, o si no, y lo vimos en estas últimas elecciones primarias, donde hay un informe sobre la participación política de las mujeres en que señalan a las mujeres las ponen de relleno, pero además les dicen que van a participar en municipios muy alejados, en lugares muy alejados, y ellas sin recursos. Entonces es muy difícil, realmente muy difícil que las mujeres puedan salir electas, pero además creo que es esa visión muy machista, muy patriarcal de los liderazgos políticos que no permiten los avances de las mujeres. Licenciada, cuando se habla de alternabilidad, bueno, y como le digo, obviamente el tema es completamente distinto, pero usted me permitió con su comentario profundizar un poco, y como estoy ahí, es decir, uno anda ahí, la alternabilidad, mujer-hombre, o hombre-mujer, 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 en las posiciones para los procesos internos. No hay una manera de que esa lucha se pueda librar a nivel de organizaciones como la que usted representa, la que usted dirige y otras, en el sentido de que también eso se aplique para las elecciones generales, en donde se dé una mayor posibilidad y oportunidad para que la mujer sí ocupe esos cargos públicos, de elección popular particularmente? Vea, Jorge, nosotras hicimos esfuerzos enormes en ese sentido, y fuimos de la organización que promovió precisamente el voto con fotografía.
Entonces a nosotras nos parece un enorme retroceso que hoy los partidos apelen al voto en plancha, porque entonces no tiene sentido, estamos volviendo a la misma práctica bajo la figura del candidato o la candidata a la presidencia, votemos en plancha sin saber por quién estamos votando, qué capacidades tienen. Y la intención del voto con fotografía era precisamente eso, que reconociéramos a las y los candidatos y que desde su trayectoria, desde su trabajo en el Congreso Nacional o a nivel de las alcaldías pudiésemos reconocer si efectivamente hacen un cumplimiento, porque aquí creo que es importante darnos cuenta que al final los diputados llegan ahí por intereses particulares y no de la ciudadanía en general, y entonces cuando legislan en contra nuestra. Cuando nosotras hicimos este trabajo, iniciamos un proceso también de mucha formación política para las mujeres desde una perspectiva de derechos humanos, ¿verdad? Del reconocimiento de las demandas de las mujeres, y ahí nos enfrentamos también a dificultades en términos de los liderazgos de los partidos que no estaban conformes, porque eso implicaba que también las mujeres empezaban a hacer demandas y a cuestionar esos mandatos patriarcales al interno de los partidos. Y hoy nos enfrentamos a que efectivamente hubieron cambios. Esas reformas a nivel de los reglamentos a lo interno de los partidos fue producto de todo ese proceso que han venido desarrollando las mujeres políticas, pero se enfrentan a una dificultad enorme, los recursos, por ejemplo, y lo otro, que para el partido eso es desobediencia de las mujeres. Y entonces apelan al mandato de la obediencia para que ellas continúen siendo parte de esa estructura y que obedezcan al mandato dictado desde los patriarcas que son los dueños de los partidos, pues. Perfecto. Muchas gracias, licenciada Cristina Alvarado, directora de Visitación Padilla. Le corrijo, Jorge, soy la responsable del programa de atención integral a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia. Merly es la coordinadora de la organización. Perdón, me dije Iure. Okay, perfecto. No, discúlpeme sí. Entonces. No, discúlpeme. No hay cuidado. Discúlpeme. Luego nos va a permitir, por favor, una breve pausa, incorporándose ya la licenciada Berta Oliva a la conversación. Luego de la pausa, desde luego, profundizamos un poquito en la última parte de la entrevista en la actividad política, porque conocemos la participación, hoy que andamos en esto, de muchísimas mujeres, y especialmente, debo de admitirlo, en el partido en donde estamos participando, porque vemos cómo trabajan igual o más que nosotros, Y pensar que cuando les escucho a varias de ellas decir, es que tenía que atender a mi esposo, conozco casos que murió su esposo, uno de los casos, y con sus 2 hijos. Es increíble, o sea, la forma en cómo la mujer trabaja, le dedica tiempo a su hogar, le dedica tiempo a los hijos, le dedica tiempo full time, como dicen también, a la actividad política, y a la hora hablo con toda sinceridad el caso de la abogada Flor Ordóñez, por ejemplo, el de ella y muchísimos otros casos de las compañeras que uno sabe que andan trabajando, insisto, igual o más que los varones, pero que al momento de ocupar las posiciones somos los varones o son los varones los que ocupan las posiciones más relevantes. Y lo digo con toda sinceridad, me parece que no es que me parece, estoy seguro que es incorrecto, porque a igual trabajo, igual oportunidades deberían de dársele, y es como también en los salarios. Generalmente los varones ganamos mucho más que las mujeres, y el trabajo que se hace es igual o superior al de la mujer. Pero vamos a la pausa, regresaremos en esta segunda parte ya incorporada la licenciada Berta Oliva, también en la conversación con la licenciada Alvarado. Quédense con nosotros, radio, televisión y en Facebook, la pausa, y volvemos en un momento aquí en el Diálogo de Hola Honduras. Seguimos conversando en esta segunda parte con la licenciada Cristina Alvarado de Visitación Padilla, incorporada también ahora la licenciada Berta Oliva.
Lo dije hace meses atrás cuando conversaba con ellas también, siempre y desde el sábado cuando platicaba con Efer, hay que tener, y coincidíamos esta problemática de por qué tanto femicidio en el país. Bueno, las personas indicadas, las que tenemos en este momento. Y me recordaba de nuevo, a mediados de 1980, en esas luchas, incorporado también, entre otros, por supuesto, también el doctor Ramón Custodio López, que era presidente del CODE, y la licenciada Oliva, que ha estado permanentemente en la lucha a través de ECOFADE. Gracias por acompañarnos y por estar aquí. Muchísimas gracias, licenciada, de nuevo. Saludos. Gracias a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo ve usted la situación que pasa en el país con tantos hechos violentos en donde desafortunadamente son porcentajes altísimos? Estamos hablando más de 4.216 mujeres que han muerto en forma violenta. Si hablamos del 2012 al 2020, datos oficiales que manejan realmente ustedes. Bueno, primero permítame saludarle y darle mi abrazo y mi saludo cariñoso a Cristina, que es un gusto estar con ella y compartir con ella, porque no siempre nos das cátedra, Cristina, sobre el tema. Y lo necesitamos no solo hacerlo bilateral, sino hay que masificarlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso creo que de agradecerle a Jorgito que nos permita o que nos dé la oportunidad de hablar de temas que nos ocupan, pero además no solo nos ocupan, sino que nos han estado preocupando desde hace mucho tiempo. Y por supuesto que cada vez que miramos que lejos de ir bajando las cifras, van aumentando las cifras. Eso nos deja clarísimo entonces que hay una política de Estado donde en esta línea se está alimentando. ¿Por qué hablamos de política de Estado en este momento? Yo voy directa en este sentido. Yo no puedo decir que es un problema meramente del Poder Judicial. Es estructural. Y ese problema estructural cada vez va más agudo, más agresivo, que nos pone en indefensión a todas y a todos. Y eso vulnera los derechos humanos permanentemente. Y la vulneración de derechos obedece a unas prácticas sistemáticas por los que tienen el control de las instituciones públicas del Estado. Y por eso también venimos hablando de esos altos niveles de impunidad que hay en Honduras. Y de repente lo que sacamos a la luz pública es un caso que rompe los paradigmas. Pero los demás están en la total y absoluta oscuridad, o sea, nadie los mira. Y lo que logramos, porque hay que decirlo también, que nuestros espacios organizativos son apenas un lunarcito que hacemos lo que podemos y a veces hacemos más de lo que podemos. Porque para lograr tener un caso emblemático, digamos, porque ha roto los paradigmas, nos esforzamos, que trabajamos y le damos casi las 24 horas del día. Inconscientemente, nosotros estamos poniendo también, vulnerando nuestros derechos. Pero es la necesidad de que los derechos colectivos y los derechos de las familias sean respetados. Ese es el punto, y ahí se vuelve esa cadena. Por eso hablo de política de Estado, y que es un problema estructural, y que esto obedece a la parsimonia que desde los diferentes espacios del Estado se les permite hacer. Porque lo que tenemos ahorita es un odio muy marcado contra la mujer, y especialmente la mujer joven, y eso nos alarma, porque quizá ellos han descubierto antes que nosotros que donde no hay mujer, donde hay mujer hay revolución, y donde no hay mujer no hay revolución.
Entonces, ellos han descubierto y por eso nos tratan como hasta ahora nos están tratando, y eso debemos pararlo. Y pararlo con el conocimiento, y además no solo con el conocimiento, sino con la determinación que los casos ameritan y que el tema amerita. Ser indiferente ante la barbaridad que día a día miramos que hay en contra de la mujer y en contra de la ciudadanía en general, realmente no puede ser. Ya nos vamos a volver cómplices. Y yo creo que si algo tenemos nosotras, por ejemplo, ya casi me atrevo a hablar por Cristina, es que no queremos ser cómplices, ¿entiendes? No queremos ser cómplices, por eso hablamos, por eso luchamos, por eso trabajamos, por eso denunciamos, por eso documentamos, por eso lo llevamos a todas las instancias necesarias, y no es con el afán de evidenciar, es con el afán de cortar los niveles de agresividad que hay, pero que son niveles de agresividad institucionalizadas, que no podemos pensarlas que son hechos aislados y que los que están en control del Estado no tienen conocimiento y que no son parte de ese problema. Nosotros volvemos a decirles, como a inicio, hace 40 años, que hay escuadrones de la muerte. Y que esos escuadrones de la muerte están operando en todo el país en la actualidad. Y esos escuadrones de la muerte, así como en los 80, arrasaron contra la vida de muchas mujeres, porque atacaron el pensamiento de esas mujeres que soñaban y empujaban junto a muchos compañeros y compañeras, muchos compañeros desaparecidos, fueron truncadas sus vidas. Y bueno, ahí están, y también están casi como en el olvido sus nombres. Desde luego están ahí y no hemos podido y no hemos logrado potenciar esas mujeres que fueron brutalmente detenidas y hoy están en condiciones de desaparecidas. Deberíamos, desde ahí uno ve que todo lo que vivimos en los 80, a finales de los 70 y todos los 80, ese es el caldo de cultivo de la impunidad, que ha generado el actual orden de cosas que tenemos en el país en materia de derechos humanos, en materia de verdad, en materia de justicia. Tenemos un Estado totalmente fraccionado, y más que fraccionado, debilitado, y más que debilitado, un Estado enclenque, infuncional, con todo el sistema de justicia no está operando para nada, en absoluto. A veces, en algunos casos uno dice, bueno, aquí vamos a lograr algo, pero solo le voy a poner así para decirles algo. De Keila. Fíjense que tenemos casos de mujeres. Nosotros estamos llevando casos de mujeres donde hay una avalancha. El caso de Keila, como lo acaba de mencionar Cristina, es un caso que nos está tocando difícil en temas de búsqueda de justicia. ¿Por qué? Porque hay toda una estrategia desde el Estado, desde los operadores de justicia, llámese esto Ministerio de Seguridad, Ministerio Público y Poder Judicial. Hay toda una estrategia de ocultamiento, de linchamiento inclusive, al pensamiento de la familia, para que uno se ocupe más de hacer la defensa de la familia que está sobreviviendo y no hacer la defensa legal o la acusación legal. Y uno ya también cuando entra a los tribunales de nuestro país con casos tan sensibles, tan delicados, tan manipulados en todo el proceso de investigación, sabe ya cuál va a ser la respuesta. Porque donde hay uniformados de por medio y peor activos, ya sabe ante qué unidad de terror se expone. Y es el caso de Keila. El caso de Keila, nosotros le estamos dando todas las aristas que se puede llevar en un proceso investigativo y nos lleva a que ella no fue
producto de los toques de queda. Se justificó el toque de queda para detenerla, pero que allí se oculta algo más y nos quieren llevar a lo que están colocando el tema. Pero es más, imagínense que con solo eso, cuando uno está frente a los operadores de justicia, no es que se entera, porque siempre nos hemos enterado que estamos en indefensión desde que vamos y los operadores de justicia, pero reafirma una vez más que son muy ágiles cuando se trata de acusar a un manifestante o a una manifestante por una reclamación de los derechos de la mujer. De inmediato hacen requerimientos fiscales. Y si no, recordemos el caso de Maribel Sánchez y de Carla Lara, para decir algo, para citarles algo reciente. Y fueron tan ágiles que no pensaron 2 veces para hacer requerimiento fiscal. Pero en este, el Ministerio Público acude al lugar de los hechos casi como 6 horas después del hecho, cuando ya habían lavado, cuando ya habían borrado todo tipo de evidencia y estando a unos pocos pasos de la unidad policial. Por ahí desde ahí uno mira en el camino qué es lo que se está enfrentando cuando alza la mano para buscar justicia. Y luego en el hecho de tener el mejor o más cotizado cuerpo de abogados privados. Desde ahí uno dice, ¿y esto qué pasa? Un policía que no es que no tenga derecho a tener buenos abogados, pero de la firma más cotizada, ahí entonces, y decimos de dónde agarra tanto recurso un policía de escala básica para pagar un cuerpo de abogados de los mayores cotizados en nuestro país. Pero además el Ministerio de Seguridad pone a su servicio otro cuerpo de abogados pagados abiertamente por los fondos públicos, o sea, nuestros fondos. Y el propio Ministerio de Seguridad le dio de baja porque quizá encontró algún grado de responsabilidad en él, pero a la vez le presta abogados para su defensa. Miren las contradicciones. Entonces, cuando uno entra en ese paquete, ese caso, por ejemplo, nos aterra, porque dice, ¿y cuándo vamos a avanzar? Y igual da cuando estábamos ahora llevando un caso en San Pedro Sula, que es de los que fueron asesinados en el marco del proceso electoral y el fraude electoral del 2017. El caso Quirós es el primer caso de asesinatos que están registrados en nuestro país. Es el primer caso, oiga bien, que se lleva a los tribunales, pero con una defensa feroz y una protección feroz al imputado. Pero además solo hay un imputado, un policía militar del orden público que está imputado por los cargos. Y ¿qué le voy a decir? También todo un equipo de defensa. Y ese muchacho murió no murió dentro de su casa y fue una persona fortuita, fue en una acción pública donde había una unidad militar, policial militar, disparando y maltratando a los manifestantes. Ahí tenía que estar quién dio la orden, quién era el jefe de esa unidad que se comandaba si es que queremos realmente aplicar justicia como se debe y romper la impunidad. Pero este caso se dio porque era demasiado obvio. ¿Entiendes? Se ha hecho el requerimiento porque era demasiado obvio. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que los temas de búsqueda de justicia, cuando ha sucedido un femicidio o asesinatos o homicidios que tiene que ver en las autoridades de Estado, es como nadar contracorriente para lograr justicia, y justicia pronta, pero además una justicia que no solo vaya direccionado al que quieran castigar,
Entonces tenemos un problema, tenemos una gran debilidad del sistema, que por eso nos atrevemos a decir que no es porque no saben los operadores de justicia, o sea, el fiscal que hace la causa, que hace los requerimientos fiscales, es porque tiene una orden. Y esa orden es la que permea toda la inestabilidad jurídica en nuestro país. Si este es un problema estructural, como lo ha apuntado usted, licenciada Oliva, si es una política de Estado, si no opera correctamente la justicia en el país, ¿qué entonces, y le pregunto a la licenciada Alvarado, qué queda por hacer o qué deben de hacer organizaciones como las que ustedes representan y la participación ciudadana, que también es fundamental en este tipo de asuntos, licenciada Alvarado? Vea, Jorge, esta labor que nosotras emprendemos y esta trayectoria tanto de COFADE como de Visitación Padilla en la búsqueda incesante de justicia en este país pasa también por todo el poder político, por toda la manipulación del poder político y económico que se blinda a través de leyes y de retrocesos en materia de código penal para blindarse por todo el asunto de la corrupción que permea la institucionalidad. Porque de lo contrario no podríamos estar hablando de esta situación si efectivamente despolitizáramos todo ese proceso, incluso de cómo vamos a nombrar a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Porque aquí tenemos que reconocer, mientras neguemos el que efectivamente la institucionalidad está permeada por una mafia que impide que efectivamente obtengamos justicia. Porque cuando hablamos de una impunidad del 96-98% en los femicidios, ¿qué nos dice eso? En principio, que hay un eslabón débil ahí, que es la investigación. Que no hay efectivamente voluntad ni compromiso político de los tomadores de decisión para que efectivamente se investiguen todos estos crímenes atroces contra las mujeres y contra la ciudadanía en general. Y ese es importante porque hay varias circunstancias que vienen sucediendo, pero particularmente en este gobierno, en los dos últimos gobiernos ha ocurrido algo, una centralización de poder y una transformación de la estructura organizacional de las instituciones del Estado que permiten precisamente eso. En este gobierno se creó la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, se crearon unas megas estructuras donde se desdibuja quién tiene responsabilidades para responder a las demandas de la ciudadanía, pero además se centraliza el poder. En el Ministerio Público, si el fiscal general no da la orden para que se investigue determinada situación o se avance en otros asuntos, no se avanza. Y no digamos en el Poder Judicial, porque el Poder Judicial, creo que toda esta institucionalidad está aceitada para blindar y proteger la corrupción, y lo vimos en el caso Pandora, lo hemos visto en varios casos, por ejemplo, todo el tema de la corrupción en el marco de la pandemia, pero para castigar o para generar, como dice Berta, requerimientos fiscales en menos de 24 horas para la Defensoría de Derechos o para las manifestaciones que tenemos cotidianamente en este país, ahí vemos que hay un sentido desproporcionado y una intencionalidad de precisamente mantenernos en zozobra, pero además un mensaje directo de que aquí es prohibido defendernos y defender derechos. Y creo que esta situación debe cambiar efectivamente cuando abordamos la problemática de violencias contra las mujeres y los femicidios. Súmele a toda esta problemática estructural, sistémica, súmele también el prejuicio machista de los tomadores de decisión y de los operadores de justicia, que lejos de investigar efectivamente las condiciones en que se dio el femicidio, lo primero que hacen
es criminalizar y culpabilizar a la víctima. Y entonces la víctima es la que sale, que por qué andaba a esas horas de la noche, por qué se vestía de esa manera, que por qué se había casado con fulano de tal. Y entonces realmente acceso a la justicia para las familias en este país es imposible, porque usted habla de 4.200, nosotros llevamos un registro, porque sí venimos registrando más o menos desde esa época y lo revisábamos con el Observatorio de la Violencia. Nosotros estamos hablando que nos estamos aproximando a los 7.000, a las 7.000 muertes violentas de mujeres y femicidios que están, ¿verdad?, que han ocurrido en el país, y que lamentablemente el 96-98% de estos casos están en la total impunidad. Particularmente porque es emblemático el caso de Keila, porque ocurrió dentro de una institucionalidad que supone que sirve y protege a la población hondureña, y que era, pero impensable que le podía suceder algo a ella, ¿verdad?, dentro de una posta policial. Pero además, por toda esa manipulación que viene ocurriendo, se le dicta una sentencia de femicidio agravado, y luego otro juez en Comayagua dicta cambia la figura y la convierte en homicidio simple. Entonces, toda esta articulación de fuerzas que están ocurriendo alrededor nos está impidiendo efectivamente que ese acceso a la justicia en la vida de las mujeres sea una realidad. Sí. Y esa es una realidad que estamos enfrentando, que estamos viviendo. Vamos a hacer la última pausa y regresaremos con las licenciadas Alvarado y Oliva en la última parte de esta conversación la mañana de hoy en el diálogo. Y este es un caso sin ninguna duda emblemático, el caso de Keila, como ellos lo han apuntado, en la posta policial que se dio prácticamente su muerte, su asesinato, y se sigue todavía en esa problemática en el país. Pero ¿qué se debe de hacer para frenar toda esta ola de violencia que ha sido prácticamente una constante en contra de las mujeres en el país? Regresaremos en la parte final aquí en el diálogo con nuestras distinguidas invitadas la mañana de hoy, aquí a través de BTV, de nuestras estaciones de radio y en Facebook en BTV Somos Todos Honduras. Bueno, ya en la parte final del diálogo de hoy con nuestras dos distinguidas invitadas, las licenciadas Cristina Alvarado y Berta Oliva. Le pregunto, doña Berta, ¿cómo poder frenar esta ola de violencia en contra de la mujer? Agradeciendo, por supuesto, el que nos haya acompañado también esta mañana. Muchas gracias. Realmente usted antes nos había preguntado aquí qué debemos hacer. Y yo concretamente le diré que es prohibido olvidar. Eso es lo primero que debemos hacer. Luego tenemos que seguirnos organizando mejor y ampliar los tejidos organizacionales. Lo otro que es importante e igual de urgente es la articulación de redes. Articularnos. Porque tenemos que entender que lo que Cristina citó antes, sin decirlo, nos está diciendo estamos en una dictadura. Cuando hay concentración de poder, cuando hay leyes cuando se nombran sus propios magistrados, cuando se nombra su propio fiscal general, cuando se destituye una sala de lo constitucional, cuando se aprueban leyes en el marco de las emergencias, y esas leyes uno ve que solo van encaminadas a blindarse para seguir y continuar haciendo lo que hasta ahora se ha hecho en materia de corrupción, entonces lógicamente estamos ante un régimen dictatorial. Es una dictadura la que estamos enfrentando, donde en este momento hemos perdido todo lo que habíamos logrado. Ese proceso que incursionamos desde nuestras apuestas para ir fortaleciendo el Estado de Derecho. Nosotros no tenemos Estado de Derecho, por favor.
no tenemos ni Estado de hecho, porque en un momento tuvimos un Estado de hecho, pero ahorita lo que tenemos es un Estado de derecho deshecho. Por lo tanto, tenemos que articularnos y todo lo que les dije antes para apostarle a los cambios y a los cambios de los que le hablé al principio, los cambios estructurales. ¿Qué podemos también continuar haciendo? Nunca perder la esperanza, esa es otra. Me parece que ese es otro mandato, no perder la esperanza. Cada vez estar más activo y más activas en los procesos documentales. Cuando uno no pierde la esperanza, sabe que en este momento lo que se han venido cometiendo son crímenes de lesa humanidad y de lesa patria. Y lo que se está haciendo ahorita son crímenes de lesa patria. Por ejemplo, aprobar leyes para la entrega de nuestros pedazos de tierra, de nuestra tierra. Eso es traidores a la patria y debemos declararlos como tal y son crímenes de lesa patria. Por lo tanto, no prescriben. Y hay que estar ahí con la mente cada vez más lúcida y más sana, aunque los años pasen, pero estamos obligados a eso. Por eso es que COFADE trabaja con el rescate de la memoria, no como una frase, sino como una obligación, una necesidad y un deber. Y solo haciendo también el ejercicio de poder entender la dimensión del problema que estamos enfrentando, es que podemos asumir con mayor responsabilidad, con mejor criterio, las acciones que podemos tomar. Ahorita no es para emocionarnos. Ahorita sabemos que casi la lucha legal, porque es donde nosotros le estamos apostando a los cambios estructurales legales, todo lo que hagamos lo tendremos perdido. Y tampoco no es que estemos derrotadas, sino que sabemos y conocemos lo que tenemos. ¿Y por qué le digo eso? Porque volvimos peor que en los años 80. Hemos retrocedido 50 años atrás. El control absoluto de la institucionalidad y absoluto, la pérdida absoluta de la institucionalidad y el control absoluto de la misma con las fuerzas militares. Y la militarización, que eso le indica que cuando hay un proceso de esa naturaleza en un país se ausenta totalmente de la idea que se va a democratizar, porque los militares no son los que orientan a las democracias a los países. Nunca, en ninguna historia, las fuerzas militares son las que nos dan el camino hacia la democracia y al contrario, nos orientan a la pérdida de identidad, a la pérdida de los valores en tema de derechos humanos. Porque de nada sirve, ojo con esto que les estoy diciendo, ahorita los mayores violadores de derechos humanos, de derechos laborales, de derechos civiles, son los que están dando capacitaciones en materia de derechos humanos. Si no nos hemos dado cuenta, miremos por qué los sindicatos están despedazados en nuestro país. No es por lo que ellos dicen que es producto de la corrupción entre los mismos sindicalistas. No, es producto de toda una estrategia que se ha venido instalando en Honduras y que ahorita, en este periodo electoral, los estrategas que han estado asesorando la dictadura, se ve cómo están difundiendo todo y lógicamente están hasta en las iglesias a lo más alto para tirar aires de pureza a favor de la vida, pero masivamente estamos perdiendo la vida y nos están masacrando a los niños, a las niñas, a las mujeres, a los hombres. Y si no, miremos en estos últimos días, en estos últimos meses, son 11 masacres que hasta ahorita hemos podido contabilizar. Y se ven los lugares donde son más violentos, donde ahí se van mujeres, niños y lo que se encuentre, lo que esté. Y
y no hay ningún proceso entonces de condena a ese hecho, peor de investigación. Y está totalmente militarizado el país en el marco de la suspensión de las garantías constitucionales. Pero esto se continúa dando. El asesinato de Keila en el marco de... Y quieren justificar lo que uno acepte como tal ese hecho. Entonces, otra cosa que debemos hacer, yo aquí debo aprovechar, es tener la capacidad de continuar sintiendo para poder indignarse y poder acompañar a la gente. Mi apuesta y nuestras apuestas desde los espacios es nunca ser indiferente al dolor de los demás. Sí, y es prohibido... Sino que estar ahí. Como usted dice... Y es prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Doña Berta, muchas gracias. Siempre es un honor y un placer conversar con usted, conversar con la licenciada Alvarado. De veras, muchas gracias. Gracias, tengan buen día. Buen día. Mi abrazo y mi beso. Igualmente para usted. Abogada, licenciada Alvarado, por favor, 2 minutos, siempre en esta temática, orientados a qué se debe hacer para frenar esta violencia en contra de las mujeres en el país, por favor. Vea, esa tarea enorme que nos deja Berta es una tarea de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, pero además de eso es transformar estas estructuras. Estamos enfrentadas a un sistema que privilegia la violencia como medio para resolver los conflictos. Ya lo dejó bien claro Berta con esta política de terror y de muerte que se ha implementado en el país y que tampoco hicimos la conexión con cómo se vincula con el crimen organizado para realizar estas tareas también. Y cómo también las desigualdades económicas, la enorme crisis económica y de todos los sentidos que vivimos en el país nos está forzando a la migración irregular, al desplazamiento forzado por la violencia, pero además, cuando no se tienen políticas públicas integrales para abordar la prevención de las violencias, para abordar la educación, para imprimirle a todo acto cotidiano el enfoque de derechos humanos, el enfoque de respeto a la vida de las mujeres, entonces nos vemos enfrentadas a esta situación. Pero sobre todo esa enorme impunidad que rodea los crímenes contra las mujeres es el caldo de cultivo ideal para que se sigan ocurriendo. Y que nos queda, como dice Berta, no permitir olvidar esto, tener la esperanza de poder transformar estas realidades, pero además creo que hay también los políticos deberían de ser más serios y más responsables cuando hacen sus planteamientos, porque de veras que estamos hartas, llegamos al hartazgo de escuchar unos discursos tan sin vacío, tan sin sentido para la ciudadanía, para nosotras, pero con un alto sentido para ellos, porque al final están protegiendo, no sé si sus intereses o ya van de compadre hablado a resolver asuntos para ellos y no para la inmensa ciudadanía, como lo estamos viendo ahora con el asunto de las sedes, de cómo nos quieren arrebatar pues la vida y arrebatar el país. Licenciada Alvarado, muchísimas gracias también, igual como le decíamos a doña Berta, muchas gracias. Saludos. Gracias. Las licenciadas Cristina Alvarado de Visitación Padilla y la licenciada Berta Oliva, coordinadora de COFADE. El 61% de los actos violentos en la nación son feminicidios y la mayoría sucedieron en el entorno cercano a la víctima. Eso quiere decir que el principal agresor es un hombre que se vinculó sentimentalmente con la mujer. Por otro lado, el 95% de los casos de mujeres asesinadas siguen impunes en el país, donde unas 15.646 mujeres y niñas han sido víctimas de delitos sexuales, según datos oficiales en la última década. La sociedad hondureña no puede seguir tolerando más feminicidios en un país donde la impunidad que rodea estos casos sigue siendo muy alta. Es importante entonces una educación basada en el respeto a la igualdad. Esto es imprescindible para prevenir la violencia machista de edades tempranas y se deben intensificar las medidas preventivas contra estas lacras.
Alejandra Rivera, Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga. Continuamos con más información en esta segunda hora de Hola Honduras. Es momento de que usted conozca lo que acontece en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Walter Pérez está completamente en directo porque las autoridades policiales han dado captura a 3 individuos aquí en Tegucigalpa. Walter, vamos con usted para que nos dé este reporte. Buenos días. Gracias, compañeros. Me acompaña en estos momentos el subcomisario Omar Mejía Perdomo de la Dirección Policial de Investigaciones. Se han capturado a 3 personas. ¿Por qué delito y en qué lugar, señor? Muy buenos días. Sí, muy buenos días. En efecto, ya la Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones, en horas de la madrugada realizó una intervención policial, esto en el sector de la aldea Las Botillas, jurisdicción del municipio de Villa San Antonio, de Comayagua. Esto pese a tener, ¿verdad?, conocimiento de 3 órdenes de captura, los cuales fueron emitidas por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, por el delito de asesinato en perjuicio de Lorenzo Isabel Durón Almendales y asesinato en el grado de ejecución de tentativa acabada en perjuicio de Delmer Rolando Vázquez. Esto pues nos deja como saldo 3 personas detenidas, uno de 44 años, uno de 39 y por último uno de 26 años. Mismo, ¿verdad?, que en diciembre del año 2018 fueran objeto, ¿verdad?, lo cual el señor Isabel se encontraba allá en una de sus propiedades, tuvo una riña con el padre de estos. Sin embargo, en un intercambio de disparos, el hoyo occiso por el cual se detiene esta orden le acabó con la vida también de esta persona, por cual los hijos en venganza salieron en búsqueda de él, lográndolo interceptar, quitándole el arma de fuego y así con ella misma disparándole también e infiriéndole varias heridas por arma blanca. En el mismo encuentro se atentó contra la vida del hijo de este señor. Sin embargo, logró escapar y recibiendo atención médica, según dictamen, le fue amputado un brazo, por lo cual pues también la orden está por el delito de asesinato en su condición de tentativa, el cual ya hoy, en el transcurso de las horas, ya serán presentados ante los juzgados que emitió dicha orden. ¿Se maneja la identidad de las personas? Bueno, en efecto, son 3 personas, uno de nombre Edgar Sánchez, Ronald Sánchez y Didier Turcios, los cuales pues ya serán puestos a disposición del órgano jurisdiccional. ¿Se les decomisó algo al momento de la detención? No, en efecto solo se le estaba dando cumplimiento a las 3 órdenes de captura en vista de que ya se tiene un expediente trabajado, bien elaborado por parte de la Dirección Policial de Investigaciones, los cuales pues será el mismo juzgado quien determine las responsabilidades según su participación. Muchas gracias, el subcomisario Omar Mejía Perdomo, en torno a estas capturas que se han realizado en las últimas horas. Es lo que les podemos informar, compañeros. Retornamos con ustedes. Gracias, Walter, por este reporte a esta hora de la mañana. Continuamos ahora precisamente aquí en la capital, siempre con nuestro compañero José Luis Castellano. El tema de si votar con 2 identidades, hablamos de la anterior, de la vieja, como se le conoce, y el nuevo DNI, pues continúa siendo tema de discusión en la palestra pública. Y José Luis tiene pues reacciones con respecto a este tema. José Luis, con usted, buenos días. Gracias, compañeros, en los estudios. Me encuentro con Cristian Acosta, quien es candidato a diputado por el Partido Liberal, con esta temática que se ha generado, o más bien dicho, esta problemática que ha causado esto sobre el uso de las 2 identidades, o solamente se utilizará una. Sí, es necesario que pueda el Congreso Nacional definir este tema de las identidades,
creo que sería conveniente de que se pueda trabajar o se pueda ir a votar con las dos entidades, porque hay mucho hondureño que no ha solicitado la nueva identidad y por ende, si no tiene la nueva identidad no va a poder votar, entonces no va a poder ejercer su derecho constitucional de elegir a las mejores personas para que nos gobiernen en nuestros próximos 4 años. Obviamente, el Consejo Nacional Electoral debe de dar esa seguridad, que independientemente que se vote únicamente con la nueva o con la vieja identidad, que el proceso sea transparente y que no van a haber muertos que van a estar votando por los candidatos. Pero se podría decir que a pocos días ya de las elecciones esto podría venir a causar una problemática sobre este tema, si se usa o no. Sí, hay que analizar bastante lo que es el censo electoral, el censo que tiene el Registro Nacional de las Personas, el censo que pueda tener también el Consejo Nacional Electoral en su base de datos para la transmisión de resultados. Entonces, si ellos tienen bien actualizado el sistema, no va a haber ningún problema, porque en el sistema ya está depurado todas aquellas personas que están muertas y que no va a poder votar. Entonces ya con usted su número de identidad puede ir a votar tranquilamente porque ya en el censo ya está depurado. Sí podría ser entonces una buena opción que se utilicen las dos. Es una opción que estar atente, ¿verdad? Porque por todos los inconvenientes que ha habido, porque lastimosamente el proyecto de Registro Nacional de las Personas sobre el tema de la identidad lastimosamente no funcionó, porque muchos ciudadanos quedó sin enrolarse y ahorita actualmente se puede hacer el proceso de enrolamiento, pero no le va a salir identidad antes de las elecciones generales. Muchas gracias, Cristian Matute, quien es candidato a diputado por el Partido Liberal, en cuanto a esta temática que se ha generado por el uso de una o dos identidades. Con esta información, yo regreso hasta los estudios. Gracias, José Luis, por este reporte. Nos vamos ahora hasta la zona norte del país. Samuel Cuello está completamente en directo también para brindarnos información de primera mano a esta hora de la mañana desde la ciudad industrial. Samuel, con usted, buenos días. Así es, muy buenos días nuevamente, compañeros en el estudio, también a toda la audiencia que nos ve por la pantalla de Hola Honduras esta mañana. Me encuentro con la doctora Lesbia Villatoro, ella es la jefa de la Región Metropolitana de Salud aquí en San Pedro Sula, porque hay noticias positivas, doctora. Hoy inicia la jornada de vacunación para los menores de edad. Bueno, ya habíamos estado, pero hoy ya hay otro número en específico. Usted nos cuenta y nos brinda un poco más de detalles. Muy buenos días. Buenos días, estamos dentro de esta 7ª jornada de vacunación, iniciamos vacunando a adolescentes de 15 a 17 años, ya a partir de este día se vacunarán todos los preadolescentes de 12 a 17 años, con el objetivo de llegar a esta población. Asimismo, población prioritaria siempre las embarazadas, que desde la 6ª jornada estamos haciendo el llamado para que acuda a vacunarse y recordar la importancia de la segunda dosis. Verificar en el carnet de cita la fecha que toca su cita para acudir a los centros definidos para poder vacunarse. En esta ocasión, durante esta semana, desde el 27 de septiembre hasta el 1 de octubre, la vacunación se realizará en la Universidad Católica, en el Gimnasio Olímpico, asimismo en el auditorio de la Iglesia Pierre, en las instalaciones de Ciudad Mujer y en los establecimientos de salud, sobre todo en el Miguel Paz Barahona, que tiene jornada extendida desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Asimismo, informar a la población mayor de 18 años que no se ha vacunado. Tenemos ya 4 semanas con el rango de edad de 18 o más sin restricción, que no han tenido la oportunidad de vacunarse, que hemos programado una jornada específicamente para este rango de edad. Todo mayor de 18 años que aún no se ha vacunado, a partir de mañana, martes 29, hasta el jueves 30 de septiembre, se programará un centro de vacunación que es la Gran Central Metropolitana de Buses de San Pedro Sula, con el objetivo de vacunar a aquellas personas que están de tránsito y aquellas personas que aún no se han vacunado. También aquellos adolescentes de 12 a 17 años, embarazadas que acuden a demanda espontánea, y tendremos un centro de tamizaje para poder diagnosticar pues aquellas personas que estén sintomáticas y que necesiten hacerse una prueba contra el COVID-19. Doctora, ¿cómo ha visto usted la respuesta por parte de las mujeres embarazadas y los jóvenes? ¿Han llegado ellos a los centros de vacunación a aplicarse sus dosis? Realmente ha sido una respuesta baja. Hemos visto el boom en los primeros 2-3 días. Posteriormente, cuando ya hacemos cálculos y cerramos semanas, es una meta muy baja que se ha cumplido. Y no es porque hemos dejado de trabajar, hemos continuado trabajando jornadas extendidas, incluso fines de semana, pero sobre todo en las embarazadas la meta de vacunación es apenas del 20% de lo que tenemos programado.
tanto desde la 6ª jornada hasta la 7ª jornada. Apenas en San Pedro Sula un total de 3.280 mujeres embarazadas que se han vacunado. Necesitamos aumentar esta protección en este grupo específico, sobre todo por los factores de riesgo que conlleva, aparte del embarazo, estar expuestas contra el COVID-19. Muchas gracias a la doctora Lesbia Villaturo, que nos ha atendido muy amablemente esta mañana, enviándole también ese mensaje a las mujeres embarazadas y a los menores de edad, ya que ellos son el grupo que van a priorizar con el tema de las vacunaciones. Vamos, es importante protegerse contra esta terrible enfermedad que sigue golpeando negativamente a nuestro país. Con imágenes de Darwin González, a esta hora de la mañana, yo regreso a los estudios principales. Muy buenos días. Buenos días, Samuel. Gracias por este reporte desde la zona norte del país. Estaremos, por supuesto, muy al tanto de lo que acontezca con esta temática de vacunación a partir de hoy para mayores de 12 años de edad a nivel nacional. Continuamos con más información a esta hora. Alejandra, con usted. Gracias, Efer Guevara. Efectivamente, seguimos con más información y yo le tengo un consejo muy interesante que brindarle esta mañana. Únete a la Global Energy Race de Bimbo del 4 al 10 de octubre. Inscríbete de manera gratuita, gratis, al globalenergy.race.com. Tú corres, nosotros donamos. No te lo pierdas. Pero seguimos con más información aquí en Hola Honduras en 60 segundos. Más de un día pasó para que el Instituto Nacional Penitenciario informara sobre el deceso de 3 privados de libertad en una reyeta que se produjo la tarde del sábado en la cárcel de máxima seguridad de Llama Santa Bárbara. Autoridades de la Secretaría de Salud informaron que hoy inicia la vacunación contra el COVID-19 en adolescentes mayores de 12 años en todo el país. La vacunación de la farmacéutica Pfizer estará disponible en las 20 regiones sanitarias dispersas en los 18 departamentos a nivel nacional. Usuarios de las redes sociales lograron presuntamente identificar a la joven encontrada ejecutada la mañana del pasado domingo en el sector conocido como Las Anonas de San Pedro Sula, zona norte de Honduras. Se trata de la tiktoker Daniela Peraza, quien supuestamente es la fémina hallada con un certero disparo en la cabeza. La noche del pasado 25 de septiembre se reportó el decomiso de 9 kilos de cocaína y la captura de 2 personas en un sector de Puerto Cortés, norte de Honduras, mediante una operación en conjunto con la Dirección de Inteligencia Policial y la Fiscalía Especial del Crimen Organizado, reportaron el decomiso de droga. Continuamos con más en Hola Honduras a esta hora de la mañana y tenemos invitados definitivamente pues de lujo, de honor para nosotros poder conocer exactamente el trabajo que están realizando en temas de apoyo a aquellas personas con discapacidad. ACNUR, Save the Children, la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad de Honduras, la Asociación de Sordos de Honduras, también junto a la Unión Nacional de Ciegos Hondureños, pues han trabajado en los últimos 2 años en la temática del fortalecimiento de las capacidades en protección y desplazamiento forzado del sector discapacidad a nivel nacional. Hoy están con nosotros en nuestros estudios. En primera instancia usted está viendo a la señora Zunilda Rivera, quien es intérprete, está viéndola en un recuadro, ahí justamente. Y también está con nosotros Santos Espinal, quien es representante de la Unión Nacional de Ciegos de Honduras. Y también tenemos el gusto de contar con Denis Álvarez, quien es vicepresidente de la Asociación de Sordos de Honduras, que hoy nos hacen el privilegio de acompañarnos. Y es un honor para nosotros tocar esta temática. Santos, muy buenos días, gracias por acompañarnos y es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Hola Efer, hola Honduras, como se llama el programa. Para mí también es un agrado estar con Denis y compartir un poco esta alianza de impacto entre Save the Children, ACNUR y las organizaciones referentes del sector discapacidad, que como usted ya las mencionó, pues hemos venido trabajando en los 2 últimos años, la Unión Nacional de Ciegos, la Asociación de Sordos y la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad, de la mano con ACNUR y Save the Children en esta, repito, esta alianza impactante y de mucho provecho para nosotros. Gracias, Santos. Denis, también es un gusto saludarle, buenos días y bienvenido. Hola,
Muy buenos días a todos. Mi nombre es Denis Álvarez. Soy el vicepresidente de la Asociación de Sordos de Honduras. Gracias por invitarme y estoy muy agradecido, muy bonito esta actividad. Muchísimas gracias, Denis. Es un honor para nosotros contar con su presencia hoy día. Bueno, Santos, hablemos sobre este trabajo que han venido realizando estas diferentes organizaciones. ¿Cuáles han sido los puntos torales a tocar en este trabajo amplio que se ha realizado en los últimos años? Bueno, en primer lugar, debo expresar también, al igual que Denis, el agradecimiento por el espacio que nos brindan, la oportunidad de encontrar amigos como Efer, mi amigo y colega. Años de conocernos, ¿verdad? Somos periodistas y es un agrado, igual haber encontrado a Jorgito Zelaya por acá, un hombre a quien hemos seguido también su trayectoria, y a toda la gente de BTV. La verdad, el trabajo ha sido sumamente importante y sumamente impactante. Cuando tuvimos la oportunidad de acercarnos con Save the Children como interlocutor y luego ACNUR, que se acercó a nosotros como Unión Nacional de Ciegos Hondureños y luego a la Asociación de Sordos, la verdad, lo más impactante fue el hecho, y creo que el valor agregado a esto, Efer, es la oportunidad de conocer nuevas temáticas, es decir, de formarnos, de capacitarnos, pero de hacer uso de estas herramientas que tal vez en la práctica las hemos vivido, pero que conceptualmente necesitábamos aclararlas. Así que ha sido una valiosa oportunidad para formarnos, pero también para trabajar de cara a la sociedad y a las instituciones que brindan protección para que entiendan la necesidad de incorporar en sus programas la atención diferenciada hacia población o a las personas con algún tipo de discapacidad. Creo que eso es lo importante que hemos venido realizando en estos 2 años, capacitaciones, la presentación de algunos productos que se elaboraron a raíz precisamente de esa alianza, y todo ese tipo de cosas, de información ya plasmada, es el valor agregado, es el impacto y es sobre todo la oportunidad para que la gente, para que la sociedad nos vea como parte de ella. Correcto. Señor Santos, gracias. Le consulto a Denis también, ¿cuál es el avance más importante que se pretende alcanzar con estos estudios realizados en estos 2 años, Denis? Muchas gracias, mucho gusto. Bueno, en ese trabajo que hemos hecho con la ASH, en comunicación con las otras organizaciones, con Save the Children y ACNUR, hemos estado trabajando, nos han estado apoyando, porque esto es muy importante. Queremos el trabajo de apoyo a la comunidad sorda. Es muy importante que los materiales que hemos hecho son visuales. La característica es que son visuales, porque las personas sordas pueden entenderlo. En el futuro esperamos, pues, cuando se termine este proceso, vamos a continuar trabajando con filmaciones, hacer unos productos, pues tenemos también productos en video y tenemos aquí otro de los productos, el glosario. Ahí se consignan muchísimos conceptos que la comunidad sorda necesita aprender, y es un trabajo muy técnico, porque es de beneficio para empoderar a la comunidad sorda. Se pretende divulgarlo, y se ha hecho también otro tipo de trabajo, que es una infografía. La comunidad sorda no desconocía esos conceptos, no conoce los conceptos de emergencia, y ahora sí lo tenemos. Entonces, la comunidad sorda que entraba ante una situación en duda, ante una problemática del desplazamiento forzado, no sabe cómo comunicarse. Eso es el problema. La comunicación es ineficaz en temas de desplazamiento forzado, de trata de personas, de tantas dificultades que se enfrenta una persona que se ve forzada a hacer eso. Entonces, esa persona, algunas veces personas sienten peligro, también se sienten amenazadas por la extorsión,
porque son amenazados hasta que le van a quitar la vida. Entonces ese tipo de cosas, por ejemplo, cuando quiere comunicar estas circunstancias ante un agente, a la policía, por ejemplo, no hay una comunicación efectiva. Incluso si se quiere comunicar por escrito, el sordo no puede hacer una comunicación clara, entonces no hay a dónde, se siente desprotegido, no sabe a dónde acudir. Eso es muy importante. En temas de desplazamiento forzado, eso es un problema serio de comunicación para las personas sordas. Por eso es muy importante atender a este grupo de personas con el uso de intérpretes, porque la gestualidad es característica de las personas sordas. Entonces estamos animando y estamos promocionando, divulgando, lanzando este tipo de productos para que las personas sordas conozcan esta temática, conozcan estos conceptos. Ese trabajo coordinado con ACNUR, con Save the Children, con las organizaciones de discapacidad, ese fue un trabajo con el propósito de divulgarlo a toda la sociedad. Denny, yo le consulto, ¿hay un acercamiento, aparte de estas instituciones que usted nos ha mencionado como ACNUR y Save the Children, hay un acercamiento con autoridades gubernamentales? Porque obviamente también es una situación que el gobierno, independientemente del partido político que sea, pues tiene que tomar, como ya lo mencionó Santos también, una actividad directa para poderles a ustedes colaborar en todo lo que necesiten. ¿Han tenido acercamiento con autoridades gubernamentales? Bueno, hace poco nosotros hicimos el lanzamiento de ese glosario y se invitó a personas representantes. Entonces, sabemos que este proceso va poco a poco, es paso a paso. Entonces, definitivamente vamos a pedir ayuda al gobierno para mejorar la comunicación, para la accesibilidad. Señor Santos, usted también, como parte de este grupo, como usted mencionó, de la sociedad hondureña, ¿cuál sería el llamado que harían las autoridades gubernamentales y a qué instituciones también públicas que han dejado de lado poderles colaborar a ustedes? Primero, quiero resaltar y destacar y agradecer el acercamiento de Save the Children, ACNUR, a las organizaciones que hemos trabajado esta temática junto con ellos. Yo quiero destacar esto porque, repito, tal vez de manera práctica, más de alguna persona con discapacidad visual, física o auditiva, cualquier tipo de discapacidad, han sido objeto tal vez de desplazamiento forzado por razones de violencia u otro factor. Pero conceptualmente, como dije, no lo manejábamos hasta que recibimos la formación con Save the Children. Y esto lo tengo que reconocer y lo destaco. En segundo lugar, ¿cuál sería mi llamado? Los productos de los cuales habla Denis, que se hizo el lanzamiento, tienen que ver con información diferenciada, es decir, información tanto para las personas sordas como para las personas ciegas. Esta información, en principio, es para la persona con discapacidad, pero lo más importante es que el resto de la sociedad también la conozca y entiendan, por ejemplo, las instancias que tienen que ver con la atención, con la protección a personas desplazadas, que dentro de esta población puede llegar a estar una persona con algún tipo de discapacidad y que es urgente entonces que las entidades que brindan esta protección sepan cómo atender, cómo llegar. Denis bien lo mencionaba, hay situaciones que a las personas sordas las pone en mayor riesgo cuando ellos ven tal vez un movimiento inusual, pero no entienden por qué. Las personas ciegas que no tienen acceso a una información puntual, ya sea en formatos accesibles como en audio o en digital o el mismo sistema braille, que es el sistema primigenio, digamos, de escritura y lectura de las personas ciegas, entonces también nos vemos en desventaja respecto al acceso a la información y a la comunicación. Así que el llamado es para que las instituciones que brindan protección se apropien de esta información, para que brinden una atención realmente acorde a las necesidades de cada población
a la que atienden. Santos Espinal, representante de la Unión Nacional de Ciegos de Honduras, le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Santos, ha sido un placer poder conversar esta mañana con usted. Ojalá que hoy han abierto este espacio y que no sea la última. Es la primera vez que yo estoy aquí, casa. Pero que no sea la última. Así será siempre. Quiero volver, Efer. Así es, con todo gusto, señor Santos. Denis Álvarez, también vicepresidente de la Asociación de Sordos de Honduras. Ha sido un honor para nosotros, Denis, tenerlo aquí y, por supuesto, sus palabras finales en este espacio. Es importante que la comunidad sepa que en la Asociación de Sordos estamos trabajando de manera que podemos, para atender el derecho de las personas sordas, el derecho al trabajo, el derecho insistiendo siempre en la necesidad de los intérpretes en lengua de señas. Eso es muy importante para las personas, para la comunidad sorda. Es muy importante que se aperture las oportunidades para poder mejorar la comunicación efectiva con personas sordas. Hace poco, recientemente, lanzamos un nuevo diccionario de lengua de señas y vamos en ese proceso. Es muy importante establecer contacto. Las autoridades tienen que establecer un contacto con las personas sordas. Hay muchas sordas que desconocen, que están en sus casas, que no salen porque no pueden comunicarse. Es muy importante el trabajo conjunto con las personas sordas. Muchísimas gracias a los dos. También, señora Zunilda Rivera, gracias por habernos servido de intérprete cuando Denis expresaba. Ha sido un honor para nosotros y un privilegio poder contar con su participación en este día. Nosotros, de esta manera y con estos invitados de lujo, por supuesto, hacemos una pausa comercial. No nos cambie porque al volver tenemos más información en Hola Honduras. En octubre comienza en Honduras la vacunación contra el COVID-19 de 12 a 15 años. Mientras tanto, el presidente Hernández reitera que el país no estará seguro hasta lograr la inmunización del último compatriota. Mientras no vacunemos al último, que los médicos digan que tiene que vacunarse, nadie va a estar seguro con esta pandemia. Porque el que no se vacuna hoy y le pega el virus va cambiando y las vacunas que tenemos van a ir sirviendo menos. ¿Entienden? Y miren este número en Honduras. De cada 100 hospitalizados ahorita, 90 no se vacunaron. ¿Qué más pruebas que eso? Esta semana sigue la vacunación de los adolescentes de 15 a 17 años. La respuesta de los jóvenes ha sido positiva, sin embargo, las autoridades sanitarias están preocupadas por el bajo índice de mujeres embarazadas que han decidido vacunarse. Así es. Bueno, esta es una forma, ¿verdad?, en la cual esperamos de que si todos nos vacunamos y todos mantenemos las medidas de bioseguridad, pues el retorno a clase se normalizaría y prácticamente volveríamos a lo normal. Así es, correcto. Agradecida pues especialmente con la Secretaría de Salud por medio de la región metropolitana de aquí de San Pedro, que nos dijeron presente a esta solicitud, ya que sabemos que es bien difícil porque no cuentan ellos con el suficiente personal de salud, pero aún así ellos han dicho presente a esta solicitud. Lograr la meta 800 niños que nos hace favorable a protegerlos de la vacuna contra el COVID. Sí, es importante para que ellos no lleven la enfermedad a las casas y contaminen a sus padres o a sus abuelitos de los hogares. Por eso estamos aquí en esta institución vacunando y protegiendo a estos niños para que ellos ya tengan las clases presencial, ¿va?, dentro de lo que cabe en este país. Bien, seguimos con más información esta mañana aquí en Hola Honduras y tengo un consejo interesante antes de iniciar con el doctor. Únete al Global Energy Race de Bimbo del 4 al 10 de octubre. Inscríbete de manera gratuita a globalenergyrace.com. Tú corres, nosotros donamos. Ahora sí vamos a entrar en lleno al tema de esta mañana. En Salud y Vida está con nosotros el ginecólogo José Espinal, que siempre le digo Espinosa, por cierto. José Espinal. Vamos a tener un par de consejitos en cuanto al tema de las infecciones vaginales. Es importante que hoy en día la mujer y las adolescentes también conozcan sobre ello. Las infecciones vaginales no se dan simplemente también por el tema de transmisión sexual, sino que por múltiples factores más. Pero aquí está el experto con nosotros, doctor.
¿Qué tal? Un gusto tenerlo aquí en el estudio. Un gusto volver a estar aquí contigo y realmente feliz de tocar un tema tan importante y que es preciso que muchas pacientes o muchas de nuestras televidentes hagan conciencia sobre la importancia de hacer estos cuidados de prevención. O sea, porque sí es importante que cuando ya hay una situación de estas, entonces acudan al ginecólogo, pero lo más importante es hacer la prevención, ¿cierto? ¿Cuáles serían los consejos en específico, partiendo de la vaginitis, por ejemplo, que es una de las más comunes que se presentan? Según lo que estaba leyendo, pues el tema de la humedad puede provocar múltiples hongos o infecciones vaginales. ¿Cómo controlamos el tema de la humedad específicamente en esa área? Ok, es importante que recordemos que las pacientes pueden tener infecciones por bacterias y por hongos. La más frecuente y la que tiende a dar más molestias sí es por hongos, es la vaginitis, como ya lo mencionaba. Es importante que las pacientes tengan en cuenta de que no deben hacer, sobre todo, en primer lugar, no deben utilizar duchas vaginales, ¿verdad? Porque esto lo que hace es alterar el pH de la vagina, que tiene que ser ácido, y lo volvemos entonces alcalino, y esto provoca un factor de crecimiento de las bacterias y de los hongos que van a estar. En segundo lugar, todas las pacientes tienen que recordar su aseo adecuado de su zona íntima, por ejemplo, cuando se están bañando, utilizar jabones sin olores recomendablemente, jabones neutros, o si acuden a su ginecólogo, pues un jabón indicado especial para la zona íntima. Recordando que no debe caer ni jabón ni agua dentro de la vagina, sino que simplemente hacer un aseo externo de los labios mayores y labios menores también, y sobre todo la zona perianal, porque muchas veces la contaminación que se da es por bacterias que corren del ano hacia la vagina. La limpieza también es otro de los consejos importantes, que al momento de hacer su limpieza debe de ser de adelante hacia atrás, porque si hacen su limpieza de atrás hacia adelante, entonces arrastran todas las bacterias hacia la zona vaginal, y esto provoca de que haya mayores infecciones. Otro de los consejos es que las pacientes, hay muchas pacientes que tienen una lubricación abundante ya por naturaleza, no usar protectores diarios. Entonces lo que recomendamos nosotros es el uso de varios ropa interior, o sea, cambios de ropa interior, hacer un cambio de ropa interior por lo menos 2 o 3 veces al día, es lo que nosotros recomendamos si la paciente tiene mucho flujo, pero no utilizar protectores diarios. Claro, el flujo normal, a diferencia de una infección, es que el flujo normal tiende a ser un poco transparentoso. Entonces, eso es lo que tiene que recordar nuestra paciente, de que si es transparentoso no hay ningún problema, solamente con cambios de ropa interior vamos a cuidar. Pero si tiende a ser de color blanquecino, amarillento, verdoso, entonces sí estamos hablando ya de una infección y hay que acudir al ginecólogo. Ahora la tendencia, y por suerte estamos cambiando la mentalidad los hondureños y tendemos a ser un poco más fit, hacemos un poquito más de ejercicio. Entonces, pero donde cometemos el error es que las pacientes hacen ejercicio, sudan,